como habían visto en el afiche y como habíamos conversado, este estudio bíblico va a ser sobre el libro de Gálatas, un libro que nos sirve mucho para ir aprendiendo el funcionamiento de la iglesia. Sabemos que todas las cartas fueron escritas a diferentes iglesias y por lo tanto nosotros como iglesia tenemos mucho también que aprender sobre ellas. ¿Ya? Así que vamos a iniciar este estudio bíblico. Espérenme. Ahí sí. Bueno, antes de todo, mencionarles que el 2 de Pedro 3:18 nos invita a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nosotros estamos en constante crecimiento dentro del Evangelio sobre todo, no solamente cuando aceptamos a Cristo ya hemos alcanzado lo máximo de lo máximo, ¿cierto? Sino que constantemente tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay mucho que aprender de Él. Es una fuente inagotable de conocimiento, de sabiduría, de palabra. Por lo tanto, que nuestro corazón siempre esté dispuesto a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, una de las leyes en un libro que se llama Enseñando para cambiar vidas, dice una ley que a mí me encanta mucho, que la ley del maestro dice, si nosotros dejamos de aprender hoy, si dejamos de crecer hoy, mañana ya no podremos enseñar, mañana no podremos compartir. Por lo tanto, es muy importante para nosotros que sigamos aprendiendo, que sigamos escudriñando en las escrituras, porque si nos detenemos en esto, el día de mañana no vamos a poder enseñar, no vamos a poder compartir palabras, ¿cierto? Así que seamos un río de agua viva en este sentido de que la palabra sea nueva, ¿cierto? Sea profunda también, que sea una palabras que en el fondo impacten vidas también. Así que crezcamos en este conocimiento, ¿ya? Además menciona que cada vez el conocimiento se va renovando, o a veces el conocimiento va, ahí sí, ahí se está conectando, ya, que el conocimiento va continuamente avanzando y cada vez se van descubriendo nuevas cosas, entonces por lo tanto es importante también nosotros ir viendo y aprendiendo de los nuevos conocimientos que van surgiendo, ¿ya? Entonces esa es la invitación también de este curso, que también nosotros crezcamos al estudiar el libro de Gálatas. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver lo que son y qué es las cartas, el conocimiento general del libro de Gálatas, el contexto de Gálatas y para finalizar con una breve reflexión sobre la vida de Saulo de Tarso. ¿Ya? Primero, mencionar que las cartas fue una nueva forma de expresar y desarrollar la revelación de la iglesia de Cristo. Sabemos que cuando Jesús ascendió a los cielos y entregó al Espíritu Santo, ahí se conformó la iglesia, ¿cierto? Por lo tanto, las cartas son una forma de desarrollar la revelación de la iglesia. Establece cuál es su posición en el entorno, cuáles son sus relaciones, sus privilegios, los deberes y sus designios. Eso es todo lo que nos da las cartas. También desarrolla y sistematiza las doctrinas y verdades básicas de la fe cristiana. Podemos ver cómo en las diferentes cartas se desarrollan las verdades bíblicas presentadas en los evangelios. Enseñanzas de Jesús son más desarrolladas posteriormente en las cartas y aplicadas también a las diferentes situaciones de la iglesia. ¿Ya? Y ahí finalmente las cartas también sirvieron para corregir errores, ¿ya? Y tratar con los problemas que iban surgiendo con la extensión del Evangelio. Debido a que el Evangelio se fue extendiendo ya no solamente en Jerusalén, ya no solamente en Samaria, sino que fue hacia mucho más lejos, iban surgiendo diferentes problemáticas en las iglesias, dependiendo de cuáles eran las personas que componían la iglesia. Diferentes problemáticas dependiendo a sus entornos, a sus culturas, iban surgiendo diferentes dudas. Por lo tanto, las cartas servían para ayudar a guiar a la iglesia. ¿Ya?
Entonces, quedamos con esta idea que la carta finalmente es la revelación, el desarrollo de la revelación de la iglesia. Ahora bien, ¿cómo leer una carta? Según el comentarista Joseph Milioni, menciona que hay que comprender y entender que las cartas van dirigidas hacia un público en específico y que están dirigidas hacia ciertas situaciones específicas. Por lo tanto, por ejemplo, si yo escribo una carta y se la envío a mi mamá y ustedes leen mis cartas, ustedes podrían decir, ¿esa carta es para ustedes? No, ¿cierto? Esa carta fue para mi mamá. Por lo tanto, hay que tener cuidado al momento de que nosotros leamos una carta que no fue dirigida para nosotros. ¿Ya? O por ejemplo, si leyéramos cartas del pasado, contienen un lenguaje completamente diferente al que nosotros tenemos ahora. Por lo tanto, el comentarista menciona que tenemos que posicionarnos y comprender esto. ¿Por qué fue escrito? ¿Cuál fue la intención del autor? ¿Cómo fue recibida por los receptores originales? Que fue como el trabajo que se hizo en Filipenses, ¿recuerdan? ¿Qué quiso decir Pablo con esto? ¿Cómo lo entendieron esas personas en el tiempo? ¿Cierto? Lo trabajamos en la actividad con Filipenses. Entonces hay que hacer lo mismo con todas las cartas. Siempre hay que pensar, ¿por qué Pablo les escribió esto? ¿Cómo lo recibieron ellos? ¿Cómo lo entendieron? Porque una palabra puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Por ejemplo, no sé, en la palabra fuego en la Biblia, a veces está el fuego el que consume, ¿cierto? Hay otros que hay el fuego purificador, hay otro que es el fuego del juicio. Entonces, depende mucho la palabra en su contexto, ¿ya? ¿Cómo se compone generalmente una carta? De hecho, ustedes pueden revisar las demás cartas y van a tener más o menos similarmente esta estructura. Primero está el nombre del autor, ya sea Pablo, Pedro, ¿cierto? Se presenta. Después se menciona el nombre del receptor. Por ejemplo, en el caso de 1 Corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿cierto? Después viene una salutación, que es como deseos de bendiciones, de gracia, de la paz de Dios sea con vosotros, ¿cierto? Y posterior sigue al desarrollo, perdón, a la oración, que siempre desarrolla ya sea Pablo o Pedro, sobre espero en el Señor, gracias doy porque han compartido conmigo todos estos dolores, ¿cierto? Entonces hay unas palabras, después desarrolla el cuerpo de la carta y finalmente las salutaciones a ciertas personas correspondientes, ¿cierto? Y su despedida. Esta es la composición como general que hay en una carta. Y si usted quiere leer otras cartas, puede ver si se cumple o no. Si cumple con esto, significa que es una carta, y si no, es más bien un párrafo de enseñanza, ¿cierto? Como algo más poético, ¿ya? Y ahora quiero pasar a otro pasaje bíblico que es en 2 de Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo cuando leí este pasaje es fuerte en cierto sentido porque dice que usemos bien la palabra de verdad. Tenemos una enorme responsabilidad. Si queremos presentarnos delante del Señor como un obrero aprobado, tenemos que ocupar la palabra de Dios correctamente, ¿ya? Sabemos que en la historia, por ejemplo, de la iglesia, algunos personajes utilizaron la Biblia, pero en el fondo para justificar actos malignos, ¿cierto? Como fue la persecución de personas, ¿cierto? Que no cumplían con las dogmas de la iglesia. Entonces hay que tener cuidado en cómo utilizamos la palabra y cuidado en cómo la aplicamos también a nuestra vida. Que siempre la utilicemos para el bien y para la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Amén. Ahora bien, ¿cómo aplicamos las cartas a nuestra vida?
¿ya? Si sabemos en el fondo que hay que tener cuidado con las palabras, ¿cierto? Hay que tratarla con verdad, ¿cierto? Hay que aplicarla bien. ¿Cómo se aplica una carta? ¿Cómo sabemos qué cosas podemos sacar para nuestra actualidad? ¿Cierto? El escritor que había mencionado antes, Joseph, menciona algunas características de cómo podemos aplicar la carta a nuestra vida. Uno, cuando nuestra situación es igual a la situación de los receptores, se puede aplicar la palabra directamente. Por ejemplo, no sé, en el caso de Filipenses, ¿cierto? La iglesia estaba pasando por persecución. Entonces, si nosotros estuviésemos pasando por ese tipo de persecución, podemos aplicar ciertas enseñanzas a nuestra vida, porque estamos pasando por la misma situación. Y así sucesivamente con otras cartas. Si la situación de ellos en su tiempo es igual a la de nosotros, podemos aplicar la palabra directamente. Cuando la situación de los receptores, o sea, de los tiempos antiguos, cuando fue escrita, es diferente a la nuestra de ahora en la actualidad, se debe buscar el principio básico. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, cuando mencionaban, no sé, en la antigüedad, ¿cierto? Que había que apedrear al que cometía adulterio, ¿cierto? Eso no lo vamos a aplicar ahora directamente, ¿cierto? No, no se puede aplicar, sería algo en contra de los derechos humanos, ¿cierto? Pero se aplica quizás el principio básico, instruir, direccionar, ¿cierto? Es a eso lo que se refiere, evitar, ¿cierto? Por ejemplo, ahora la palabra, otro caso, otro ejemplo, no sé, tenemos que presentar holocausto al Señor, hay que sacrificar, ¿cierto?, al Cordero. Eso dice la Biblia, nuestra situación ahora es diferente, ¿cierto? Fuimos redimidos por Cristo, por lo tanto, no hay que sacrificar a un cordero. Ahora, ¿cierto? El púlpito no es claro. Sí, y también, por lo tanto, hay que respetar el principio básico. ¿Cuál es el principio básico en este caso? Que fuimos salvados por Cristo y eso hay que rememorarlo continuamente en nuestras vidas, pedir perdón por nuestros pecados todos los días, tomar nuestra cruz todos los días y seguirle, ¿cierto? Se respeta el principio básico. Y hay pasajes que no tienen aplicación, ni directa ni indirecta. Para nosotros no tiene un sentido. Por ejemplo, había un caso, no sé, de que Pablo le pedía a Timoteo que le trajera, no sé, el carruaje, ¿ya? Y acá eso no tiene una aplicación, no es como, el Señor me está pidiendo que traiga un carruaje a mi vida para traer a todos los perdidos, no. Es simplemente que traiga eso, ¿ya? Por lo tanto, también hay que tener cuidado de no buscar enseñanzas donde no hay, ¿ya? Donde es parte quizás de la historia o fue una situación en específico, ¿cierto? Así que tengámoslo en consideración, que hay pasajes de la Biblia que no tienen aplicación directa para nosotros, ni indirecta. No hay un principio que rescatar de todo eso, ¿ya? ¿Hasta ahí bien? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, duda sobre las cartas? Ahí puede abrir su micrófono si es que tiene alguna duda, cualquier cosa, ¿ya? Ya, vamos a continuar. La hermana Irene. Está con desactivado el audio. Ahí tiene que desactivarlo si quiere decir algo. Ay, perdón. ¿Qué caso después va a pasar esto? ¿Todo se está grabando? Se está grabando y se va a pasar el PowerPoint. Para ir anotando después. Sí, Ya, gracias. se va a pasar todo, así que no hay problema. Ya. Así que, como viene, estamos estudiando Gálatas, es una carta, por lo tanto hay que tener todo esto en consideración, ¿ya? Ahora sí vamos a pasar ya a lo que nos convoca, ¿cierto? Que es el libro, la carta de Gálatas. Y como dato freak, pues, como dato curioso, como dato interesante, a Martín Lutero le encantaba la carta de Gálatas. De hecho, le consideraba su carta magna, le decía. De hecho, citó y dijo, se los leo, dice, la epístola a los Gálatas es mi epístola, dice. Es como un enlace conyugal con ella. Es mi Catalina.
Y Catalina en ese tiempo era su esposa, entonces dice que Gálata está siendo como casi su esposa. Tenía una unión tan bonita con Gálatas. ¿Y por qué? Porque Gálatas, el libro de Gálatas sirvió para, en el fondo, traer su defensa, hacer la reforma, ¿cierto? La revolución en ese tiempo frente a la Iglesia Católica, ¿cierto? Cuando puso las 95 tesis, ¿cierto? Y dijo, no, aquí no hay que pagar para nuestra salvación, ¿cierto? Es por gracia, por Cristo. Entonces la carta de Gálatas le encantaba. Y a nosotros también nos tiene que encantar también por todo lo que nos enseña, porque tiene muchos temas de salvación, la carta de Gálatas. Y vamos a comenzar entonces, ¿ya? Antes de irme a esa diapo, quería que alguien me buscara en su Biblia Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y hay que abra su micrófono y lo pueda leer. Quien lo encuentre primero. Hechos 1, versículo 8. Lo leo. Ya. Ya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, como bien leyó Fabián, acá se presenta uno de los pasajes cuando Jesús envía, ¿cierto? Cuando venga sobre el Espíritu de Dios, ahora me serán testigos, tienen que ir a predicar mis buenas nuevas. Pero no solamente, ¿qué dice primero? A Jerusalén. Primero Jerusalén, después Judea, en Samaria, que eran los alrededores, ¿cierto? Hasta lo último de la tierra. Y esto se ve muy bonito en el libro de Hechos. Aquí, aquí yo tengo una tablita que dice que en el libro de Hechos, desde el versículo 1 al versículo 7, del capítulo 1 al capítulo 7, se hablan, son testigos los discípulos a los judíos. Del 8 al 12 hablan, perdón, en Jerusalén, ¿cierto? Del 1 al 7 cumplieron en el fondo la comisión hacia Jerusalén. De Hechos del 8 al 12 hablan a Judea y Samaria. Y de Hechos del 13 al capítulo 28 le hablan a todos los gentiles. Ahí el evangelio se expande hasta lo último de la tierra. ¿Quiénes serían los últimos de la tierra finalmente? Todos los gentiles, todos aquellos que no pertenecen finalmente al pueblo escogido, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que finalmente los apóstoles, los discípulos y seguidores fueron cumpliendo con esta gran comisión, ¿ya? Ahora bien, ¿dónde se sitúa Gálatas? Gálatas está dirigido hacia los gentiles, por lo tanto, en el relato se encuentra en Hechos 13:14, ¿ya? Acá podemos ver que Gálatas fue en el primer viaje misionero de Pablo, ¿ya? Ahí no sé si pudieran ver la tablita, así que algunos están con celular y no lo pueden distinguir bien. Pueden ahí abrirle a la pantalla, así hacerle dedito. Igual esto va a ser enviado, así que no hay problema. ¿Ya? Entonces Pablo con Bernabé en su primer viaje misionero fueron a todo lo que sería Galacia, a escribir y a hacer Gálatas, ¿ya? Y dice que después, posterior de esto, escribió la carta hacia ellos, que fue en el año alrededor del 47, 48, algunos dicen 50 más tardar, después de Cristo, ¿ya? Ahora bien, ¿cuáles son las características generales de este libro de Gálatas? Esta fue una carta paulina escrita por Pablo, ¿ya? Hay algunos que dicen que la escribieron hasta en su tercer viaje. Se demoró un poquito más en escribirla, ¿ya? Como se dice acá, como dijimos anteriormente, se escribe alrededor del año 48 después de Cristo. Va dirigida a la iglesia de Galacia, ¿ya? Que Galacia en griego se dice Galatia, que era la tierra de los galos. Los gálatas eran celtas o galos,
cuya tierra de origen era Galia. Ya sé que esto es un poquito confuso, ¿ya? Pero finalmente los gálatas eran descendientes celtas o galos, ¿ya? Mencionarles que la carta de Gálatas es una carta soteriológica. ¿Qué significa soteriológica? Que hace un estudio sobre la salvación, que habla sobre la salvación, junto con Romanos y Primera y Segunda de Corintios, ¿ya? Ahora bien, acá yo les puse un mapita de dónde está Galacia y ahí lo marqué con flecha porque sé que es muy difícil ver de repente dónde se encuentra. Así que ahí está Galacia y que actualmente es Turquía, ¿ya? Es Turquía. Entonces acá al otro costado tenemos a Jerusalén, tenemos a Antioquía también, pero dentro de los primeros viajes vamos a ver algunas de estas ciudades como Listra, Iconio y la otra Antioquía, ¿ya? Que son lugares donde visitó Pablo y Bernabé en su primer viaje, ¿ya? Así que aquí por esta parte se encuentra. Mencionar que los celtas, los galos, fueron conquistados por los romanos, como gran parte de toda Palestina, ¿cierto? Fueron conquistados por los romanos. Perdón, de Asia también. Asia, Europa, todo eso fue conquistado por los romanos, ¿cierto? El imperio creció bastante en su tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, según la fecha de escritura, se topa con el emperador Claudio, ¿ya? Claudio, el emperador Claudio, se dice que era un emperador un poco negligente, nadie le tenía fe. Primero porque era cojo y era tartamudo, tenía problemas de salud también. Entonces nadie, hasta su propia familia, lo miraba en menos. De hecho, creo que él mismo en uno de sus párrafos dice que sería una desgracia para Roma si él gobernara. ¿Ya? Ahí dice, entre los primeros emperadores de Roma, Claudio es el más olvidado, considerado un incapaz por sus contemporáneos y desgraciado incluso por su propia familia. Recordarles que es cierto, el tener una enfermedad en esos tiempos era súper mal visto, casi que el destino, los dioses, así lo quisieron y una desgracia para la persona y para la familia, sobre todo para una familia real era súper complicado, era como, no, si lo podemos esconder por ahí que nadie lo vea, mejor, ¿ya? Pero el tema de la historia es que su antecesor falleció, murió, por lo tanto Claudio tuvo que asumir, tuvo que ahí aperrar ahí en gobernar como emperador, ¿ya? Y para la sorpresa de muchos, fue un buen gobernador. Él, en su tiempo, hizo un acueducto, ¿cierto? Que mejoró la vida de muchas personas, la calidad de vida de muchas personas. Logró también ganarse al ejército, entregar tierras, a ampliar aún más los territorios que habían sido perdidos también, ¿ya? Y otra característica de él es que a él le encantaba la historia de Roma, le encantaba ver la historia, aprender de esta y escribir sobre esto. De hecho, le fascinaba tanto Roma que quiso reformar las tradiciones romanas e itálicas y limitar la influencia creciente de las costumbres extranjeras. O sea, como vio que, cierto, estaban gobernando diferentes pueblos, diferentes culturas, en el fondo quería como limitarlo, o sea, que no se mezclen tanto las costumbres extranjeras con la de Roma, y por lo tanto quería fortalecer más la cultura la cultura romana, ¿ya? Por lo tanto, aumentó el templo de sacerdotisas, los altares, las estatuas, ¿cierto? Al propio panteón romano. Que hay que entender, por lo tanto, que los gálatas tenían toda una concepción de dioses amplia, ¿cierto? Que es como la que tenemos aquí, ¿ya? Por lo tanto, eran, como le dirían los judíos, paganos, ¿cierto? Porque primero adoraban a muchos dioses
Y otro es que hacían sacrificios que eran muy impuros, ¿cierto? Algunos tenían connotación sexual, ¿cierto? Y antiguamente ya, pero en el primer siglo después de Cristo hacían sacrificio humano hacia sus dioses, ¿ya? De eso ya después se fue, con el tiempo se fue quitando por los emperadores, ¿ya? Así que comprender que los Gálatas también tenían toda esta concepción de dioses, de altares, de sacrificios, y por lo tanto también eh, aquí fue Pablo a este tipo de cultura, de concepción, fue a predicar, ¿ya? Y ahora vamos al propio libro de Gálatas, ¿cierto? Ya sabemos quién eran los Gálatas, sabemos por quién fue escrito por Pablo, sabemos que fue escrito alrededor del año 48 después de Cristo, ¿cierto? Y ahora vamos a saber el contexto y la historia de nuestro querido Pablo y Bernabé predicando a todo lo que sería Galacia. ¿Ya? Ya, tenemos entonces el capítulo 13 de Hechos. Ahí sí me acompaña, igual le vamos a echar una ojeada de repente, porque igual después usted en su casa puede leer Hechos 13, 14 y el 15 igual. Estaría bueno que lo leyera. Ya. Entonces, el capítulo 13 menciona el primer viaje misionero de Pablo, ¿cierto? De Pablo y Bernabé. Y mencionan que se dirigían a Chipre, que fueron a predicar a Chipre. ¿Cómo es? Chipre, perdón, me dicen acá Chipre, eso me fue, Chipre. Y le querían predicar a un procónsul, procónsul, me cuesta decir, procónsul, ahí sí, procónsul. Los procónsul eran gobernadores provinciales. O sea que, por ejemplo, estaba el emperador romano, en este caso era Claudio, y Claudio designaba diferentes procónsul en las diferentes provincias porque Roma era muy grande. Entonces, para mejorar en el fondo el gobernar, ponía estos procónsul. Entonces, pasa que Pablo y Bernabé le iban a predicar a este procónsul, ¿cierto? Y resulta que se enfrenta con Elimas, que también se le llama Bar Jesús, ¿cierto? Que se impone, que no quiere que el procónsul escuche la palabra de Pablo y Bernabé, ¿cierto? Pero aún así sabemos que nuestro Salvador es mucho más grande y mucho más poderoso y es real también. Así que finalmente el procónsul termina creyéndole al Señor, ¿ya? Ya desde el versículo, la parte B del capítulo, o sea, capítulo 13, versículo 13, dice que se van, se fueron a Antioquía de Pisidia, o sea, a esta parte, déjenme retroceder, a esta parte de acá arribita, Antioquía de Pisidia, ¿ya? Y eh, dice la palabra que fueron a exhortar a una sinagoga donde había muchos judíos. Y él exhortando, leyendo las leyes, todos se quedaban maravillados por las palabras que decían esto. Y le pedían, le decían, exhórtanos, si tiene una palabra que decirnos, dínosla. Y Pablo se manda un discurso, una predicación, que muchos se maravillaron al escucharla. Muchos judíos estaban maravillados por las enseñanzas de Pablo y Bernabé. Pero, ¿qué pasó? Vamos a leer Hechos 13, 42 y 52, al 52. ¿Qué dice? Ahí, le espero. Hechos 13, 42 al 52. Si alguien lo tiene y me lee unos 5 versículos hasta el 45, por favor, que desactive su micrófono y me lo pueda leer, por favor. Hechos 13, del 42 al 45. Perdí, ¿cómo? Acá. Ya.
Si me lo puede leer. A ver, pero es que no puedo volver a... Ay, pero la estábamos escuchando. Tienen que activar el audio y la camarita. Ya. Ahí la escuchamos. ¿Me escuchan? Entonces lo voy a leer porque lo tengo aquí. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación. Muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándole, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la mechedumbre, se llenaron de celos y de rebastían. Lo de Pablo decían contradiciendo Y y blasfemando. muchas gracias, hermana Rosita. Entonces, para entender, ¿cierto?, qué pasó aquí, los gentiles, después de que Pablo y Bernabé estuvieran hablando, ¿cierto?, en la sinagoga, los gentiles también le pedían, le dicen, ya que le hablaste a ellos, háblanos a nosotros también, el próximo sábado, háblanos y enséñanos. Y pasó que al próximo sábado se juntó muchísima gente. Imagínense que aquí estaban judíos, griegos y otros de otras culturas, de otros pueblos también, gentiles. ¿Y qué pasó? Que los judíos, sí, es que me estaban ahí diciendo algo, pero, ya. Por lo tanto, habían también judíos, los judíos proselitos eran judíos que eran de otros pueblos y se habían convertido, ¿cierto? Que se convirtieran al judaísmo, ¿ya? Por lo tanto, pasaba que los judíos, como ustedes bien saben algunos, son muy estrictos. Imagínense entonces a una persona muy cuadrada o con sus normas, con su celo de la ley, viendo ahora estando con gentiles que no hacen nada de lo que ellos siguen. Al contrario, para su vista son impuros, son desordenados y no merecen estar en el pueblo de Dios. Entonces estos judíos que al principio habían escuchado a Pablo y Bernabé y se fascinaron, pasó que ahora vieron que estos también le están predicando a los gentiles también se van a convertir y ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces estos mismos judíos empezaron a aguarle la fiesta a Pablo y a Bernabé, ¿cierto? A todo el evangelio y la palabra del Señor que estaban predicando. El 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Ya que ustedes no escucharon, yo ya les prediqué, ya hice lo mío, ¿cierto? Y ustedes desecharon la palabra de Dios, entonces ahora voy a los gentiles. Y los gentiles sí la reciben. Mire, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, el 47, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, a Pablo, a Bernabé, ¿cierto? Se les fue, bueno, y a todos los demás apóstoles, predíquenle a los gentiles. Ya el mensaje no era solamente para los judíos, el pueblo de Dios, ¿cierto? Sino que ahora era de libre acceso para todo el mundo. ¿Ya? Entonces dice el 48, los gentiles oyendo eso se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Imagínese decirle a un gentil que ahora tú puedes ser del pueblo de Dios, de Jehová.
Imposible, imposible para los judíos, ¿cierto? No, los judíos solamente pertenecían al pueblo de Dios, la salvación es nuestra. Y aquí, con el mensaje de Pablo y Bernabé, les decían, ustedes, para ustedes es el evangelio, para ustedes es la salvación. Entonces los gentiles estaban gozándola, estaban de fiesta, ¿cierto? Se alegraban porque ellos ahora tenían el acceso a este mensaje, a ser pueblo de Dios también, ¿ya? El, el 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Ya? O sea, que finalmente este grupo de judíos logró conseguir un grupo, ¿cierto? Se puede decir que ellos también eran maestros falsos porque estaban contradiciendo todo lo que Pablo y Bernabé estaban enseñando y lograron engañar a gente y a unir a gente a su causa. Y este grupo finalmente echó a Pablo y a Bernabé del lugar donde estaban. ¿Ya? Y por lo tanto, ahora se dirige a Iconio. Iconio, ¿cierto? Sí. Iconio, que es el capítulo ya 14. Sabemos que en Iconio también se menciona en el primer versículo que se convirtió en una multitud tanto de judíos como griegos. El mensaje fue lanzado y fue como la pesca milagrosa, realmente se vio así, ellos lanzaron la red y obtuvieron muchas almas para el Señor. ¿Ya? Dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles. O sea, que muchos de los judíos también que no estaban creyendo, estaban hablando y con su boca desanimaban y contradecían las palabras y las enseñanzas. Dice el versículo 4 del 14. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. O sea, había un contraste. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe. ¿Ya? O sea, nuevamente lo están echando a Pablo y a Bernabé. Pobrecitos, salieron de una, entraron a otra y de nuevo lo están echando. Y acá estaban apedreando, casi, ¿ya? Supieron que lo iban a apedrear, ¿ya? Y ya pasamos, ay, perdón, ahí me equivoqué, es capítulo 14b, a este tercer lugar donde están, que es Listra, ¿ya? Este viaje de Listra, Pablo y Bernabé logran, sanan, hacen un milagro, sanan a un cojo, porque ellos vieron que él tenía fe, pero resulta que este cojo, como lo dice a todos los que están a su alrededor, y piensa que Pablo y Bernabé eran dioses, como semidioses traídos a la tierra, casi dioses. De hecho, le dice en el capítulo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y querían, dice, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. O sea, acá podemos ver a los dioses, ¿cierto? Los dioses romanos. Júpiter es como, en los dioses griegos es como Zeus. O sea, Júpiter era como el dios de los dioses. Y con Bernabé estaban comparando a Júpiter. Imagínense en qué posición lo levantaron. Querían ofrecerle sacrificio a ambos. Traigan los animales, traigan la ofrenda. Querían adorarlos. Y sabemos que ahí obviamente ellos dicen, nosotros no somos nada, ¿cierto? Se rompen las prendas porque no era ellos, era el Espíritu Santo obrando en ellos. Era Dios el que tiene que ser adorado, ¿cierto? No ellos. Y eso es lo que hicieron resaltar a todos.
Y ese acto que hicieron también era para las personas que estaban viendo, diciéndoles, no somos dioses aquí en la tierra, por la concepción que los gálatas tenían en ese periodo, ¿cierto? Por todos los dioses romanos. ¿Ya? Ah, ya. Y pasa en el versículo, espérenme, déjenme buscarlo. Ya, el 19, 14-19. Entonces, luego de acá, de todo este suceso, dice el versículo 14-19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de... Gálatas, ¿Ah? 14-19. Y Gálatas. pero Gálatas, No, Hechos, estamos en Hechos. Hechos es, ah, Hechos, todavía no entramos a Gálatas, estamos en el contexto, cuando se formó la iglesia de los Gálatas, estamos ahí, a las puertas de entrar. Hechos 14-19. Dice así, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, o sea, los la primera ciudad se juntaron con los de la segunda ciudad y fueron a la tercera. O sea, iban detrás de Pablo, detrás de Bernabé, bajando los ánimos. O sea, casi era como algo así. Pablo y Bernabé iban echando la semillita y estos judíos que venían por detrás la sacaban y empezaban a hablar, a enseñar el falso evangelio, ¿cierto? Casi. Y todo. Así que era muy complejo, ¿ya? Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron afuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea que casi Pablo muere. Estaba ahí. Pero gracias al Señor, todavía no era su hora. Tenía muchos más lugares por qué predicar, ¿cierto? Y se levantó y se fueron de aquel lugar. Ya. Entonces, podemos ver finalmente, dentro de este contexto se forma la iglesia de Gálatas. Sobre Pablo predicando, ciertos gentiles y un grupo de judíos oponiéndose a esto. ¿Ya? Y ahora quiero explicar por qué los judíos les costaba tanto, les costaba comprender el Evangelio, comprender quién era Cristo, por qué querían contrastar y decir a Pablo y Bernabé que eran blasfemos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba ese celo? ¿Ya? Y resulta que pasaba esto. El judaísmo, para que un gentil se convirtiera en el judaísmo era complejo. Primero, porque tenían que bautizarse. Segundo, tenían que circuncidarse. Tenían que seguir toda la ley de Moisés, y no solamente la ley de Moisés, sino que todos los preceptos, los 600, ¿cuántos son? 613 preceptos que hay. Y también tenían que cumplir con todo lo que es la alimentación, ¿cierto? Ellos no pueden comer de todo, tienen que ver súper bien, súper estrictos con todo. Entonces, para una persona que quería convertirse al judaísmo era como, no, gracias, ¿cierto? Circuncisión, no, gracias. Así, era muy estricto el acceso. De hecho, hasta el día de hoy. Usted, si yo le dijera todo esto, sabe que usted tiene que bautizarse, tiene que circuncidarse, tiene que cumplir los 635 preceptos y además cuidar su alimentación porque no puede comer esto, esto, esto y esto, esto. ¿Usted se convertiría al judaísmo? Difícil, difícil, ¿cierto? Entonces pasa que el cristianismo nace del judaísmo, ¿cierto? Nace de ahí y sale Cristo. Y Cristo dice, ahora soy cierto, hay que bautizarse, pero no es como una norma de salvación, ¿cierto? No hay que circuncidarse, porque Cristo murió por nosotros, no hay que sacrificar animal. Entonces, el Evangelio de Cristo es, ¿saben? Yo he venido a salvarlo, la salvación está aquí, está en Cristo. Pasaba que los judíos se convertían, pero era tan complicado para ellos
porque no comprendían tanta esta libertad que hay en Cristo, ¿cierto? Ya no hay que circuncidarse, no hay que seguir la ley, ¿cierto? Ahí vamos a aprender un poquito más en Gálatas. No hay que cumplir tales parámetros para obtener la salvación. La salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Y pasaba que estos judíos prosélitos, algunos creían y algunos decían, sí, miren, ¿sabes qué? Sí, Jesús es el Mesías, el Salvador, pero aparte también tenéis que circuncidarte, también tenéis que seguir la ley. O sea, como que añadían a Jesús a la fórmula de salvación, aparte de todo esto. Entonces los judíos nunca dejaron, les costó mucho dejar eh, su religión o su cultura anterior. Y por lo tanto, también para los gentiles era muy atractivo el Evangelio, porque les permitía y les daba el acceso a la salvación. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna duda? Eh, Como pudimos ver, tenemos un contraste, ¿cierto? Que está estos judíos que quieren, en el fondo, distorsionar un poco el Evangelio, que les dicen, sí, crees en el Mesías, pero también tienes que bautizarte, circuncidarte, ¿cierto? Y están estos gentiles que están súper contentos por el Evangelio de Cristo. Pero resulta que vienen estos judíos a hablarle al oído, a enseñarles, y estos gentiles están confundidos. Algunos ya empiezan a dejar de creer en Jesús por las palabras de estos falsos maestros. Entonces, Pablo escribe esta carta a Gálatas enojado. Escribe esta carta un poco frustrado. Escribe esta carta con tristeza igual, porque imagínense, él iba iglesia por iglesia, predicando, enseñando al Señor sobre Jesucristo, y por detrás venían estos judíos que le quitaban en el fondo la semilla, que iban distorsionando el mensaje. Entonces, Pablo escribió esta carta un poquito enojado, frustrado, y también animando también a su vez a los gentiles y a los judíos también, porque igual habían unos judíos por ahí, a que se mantengan firmes en la fe y en las enseñanzas que él les dejó. ¿Ya? De eso trata la carta de Gálatas principalmente. Y por eso habla sobre la salvación. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? ¿Sí? Después, igual al fin me gustaría dos opiniones ahí que se las guarden, para que las Yo, Ale, yo tengo algo que opinar. ¿sí, dígame? La Paulita. Yo, Sí. sí, al tiro. Sí. Tengo que La aguantar vemos porque y la para ahí escuchamos. Ya. Con respecto, quería agregar a lo que estaba diciendo la hermana Tami, Sí. era que al apóstol Pablo también le costó mucho a él creer también que el evangelio era para los gentiles. También él quería que se judaizaran, que se circuncidaran, que cumplieran la ley. O sea, le costó. Incluso se menciona la visión que él tuvo. Sí. Eso quería aportar. Sí, muchísimas gracias. De hecho, justo ahora íbamos a hablar de Saulo. Teníamos aquí una diapo sobre Saulo de Tarso. Porque ya cuando estudiemos más adelante sobre el libro de Gálatas, hay por ahí un conflicto entre Pedro y Pablo, ¿cierto? Sobre esto. Así que ahí lo vamos a ir estudiando, vamos a ir leyendo. Pero ¿por qué tenía aquí una lámina de este personaje? Porque imagínense que Saulo de Tarso era el perseguidor de la iglesia. Era muy celoso él era judío, ¿cierto? Por los temas, era muy, no, leía un comentario que decía que a Saulo le costaba comprender de que Jesús se mencionara como el Salvador. Porque es como, ¿quién viene a él a decir que es Salvador? ¿Por qué esta gente le sigue a él? Porque era muy celoso con las costumbres, con la ley, con la circuncisión, ¿cierto? Con el bautismo, los guardaba muy bien. Hasta que tuvo el encuentro con Cristo mismo.
O sea, el más legalista de los legalistas, el más cuadrado de los más cuadrados, el más celoso de la ley, se convirtió. Y fue a los más gentiles. O sea, aquellos que Pablo estaba persiguiendo, que Saulo está ahí matando, aquel, el más cuadrado de todos, el Señor lo transformó por completo. Lo transformó por completo, ¿cierto? Y fue predicando sobre la gracia de Dios, que por medio de Cristo, la fe en Cristo, obtenemos la salvación. Pablo es un ejemplo claro de que una vez que llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron, ¿cierto? De que muchas de las costumbres que tenemos, quizás algunos dogmas por ahí, unos cuadrados que tenemos por ahí, con Cristo se puede. Cuando llega Cristo, nuestra mente puede ser renovada, nuestras acciones pueden ser transformadas. Y por eso quise ponerlo aquí en una lámina, porque es un claro ejemplo de que sí se puede. Y este que perseguía, que no soportaba la idea del cristianismo, terminó siendo uno de los que entregaba este mensaje. Y amando a los gentiles también, les tuvo harta paciencia, ¿cierto? Le enseñó a ellos, a aquellos que él no compartía, él era judío también, entonces no compartían, ¿ya? Así que dejarle este ejemplo de Pablo, le costó, pero pudo, ¿ya? Y si él puede, nosotros también podemos. Amén. Y que también, Amén. como habíamos mencionado en una predicación de un día domingo, eso de no apropiarnos de Cristo. Cristo es para todos. Ya después llegó Cristo y la salvación no es solamente para los judíos, no es solamente para los que nacemos en cuna cristiana, sino que está libre de acceso de todo. Del más inmundo, del más pecador, del que menos esperamos muchas veces. Él también. Para él es el Evangelio, la buena nueva. ¿Una consulta? Ujú. Sí, dígame. ¿No? Cuando Pablo estuvo ahí en Iconio, ¿cierto? Antioquía, ¿ahí estaba formando la iglesia o ya estaba formada ya? Él la estaba formando, porque ahí se estaban convirtiendo, ¿cierto? La estaba formando ahí. Ya. Sí. Y Y resulta que... Ah, eso queda cerca de Antioquía, de todos esos lugares. sí, De es el Iconio, sector de Galacia. Galacia ya, tiene toda esa ciudad, Antioquía. Aquí, mira, le muestro el mapa. ya, Aquí está el mapita, se los voy a enviar igual. Acá está Galacia y recorrió como toda esta parte, Antioquía, Listra, Iconio, están acá. por Todo ahí por esto. Derbe, ya. Sí, O ahí sea, todo eso, están. Galacia, ahí está Galacia. Sí, Galacia es como está así como en diagonal, así hacia arriba, que es como ese sector. Sí. O sea, se llama, yo creo que todos esos pueblos, o sea, Iconio, Derbe, Lista, todo Ujú. eso conforma Galacia. Sí, algunas conformaban, ¿cierto?, la iglesia de Gálatas. Hay algunos que dicen, aquí hay una discusión de algunos teólogos, que resulta que Galacia antes estaba aquí más arribita, pero Ya, que eran los galos, estaba más al norte. Pero resulta que con la conquista de Roma, Galacia pasó también a ser del sur, un poquito más abajo. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia dicen que cuando Pablo le habla y dice a la iglesia que está en Galacia, no sabe si es a toda Galacia o a la raíz cultural de galos, que los galos, los verdaderos galos estaban al norte. La cultura de los galos, de los celtas, está en el norte. Después abajo se fue conformando Galacia, pero ellos no eran galos al 100%. Entonces, igual sale esa duda. Si se refería a la Galacia a la gente que culturalmente traía genéticamente la raíz de galos, o si era solamente aquí a los de las iglesias que visitó. Y ahí hay divisiones, pero dicen que lo más probable es que sean acá abajo porque a esta iglesia él visitó y esas son el registro que está en Hechos. Y están en la ruta también por los viajes que él hacía. ¿Ya? Eso como un datito. ¿Ah? los galos de dónde vienen.
¿sí? Los galos eran celtas, era un pueblo antiguo que se conformaban, bueno, eso ya es como antes de Cristo, pero eran conformación de 3 pueblos antes que se Italia, convirtieron en... ¿Mm? esto de Italia, Sí, ¿no? Ah, ahora sí, pues acá acá está Italia, más acá, por acá Roma, por donde está el norte. Ya esto es Turquía actualmente. Todo esto hay es una Turquía. isla celta, ¿no está al lado de Italia? ¿Ah? Celta. No le escucho bien. Hay una isla que se llama de los celtas, parece. Los celtas. Ay, aquí no sé. Le voy a buscar un mapa más detallado, pero sé que Italia está acá arriba, la bota, ¿cierto? La famosa bota. Y lo que es Galacia, Antioquía también, toda esta parte es Turquía actualmente. ¿Ya? Eso. Em, Y la famosa Semenur de Apocalipsis. mencionarles también que todos estos problemas sobre se tiene que comer o no animal impuro, se tiene que circuncidar sí o no, se vinieron a resolver después en el capítulo 15, ¿cierto? Con el concilio de Jerusalén, mucho más adelante, por lo tanto todavía no estaba al 100% estos consensos. Ya, ya los gentiles se tienen que circuncidar o no se tienen que circuncidar para ser parte del pueblo de Dios. Entonces eso ya después se viene a resolver un poquito más adelante. Por lo tanto, estos problemas están como anteriores, muy latentes, ¿ya? Sí, a causa de todos estos problemas que fueron haciendo, a causa de que los gentiles ahora también pueden ser pueblo de Dios, surgen estas nuevas problemáticas, estas nuevas dudas, y a causa de eso surge el concilio finalmente de Jerusalén. Y aparte mencionarles que, bueno, Gálatas es mucho antes que Filipenses. Filipenses ya cuando Pablo está encarcelado, ¿cierto? Y Gálatas dicen algunos que fue la primera carta que él escribió, entonces mucho en su primer viaje, ¿ya? Para que ahí tengan como la línea de tiempo. Primero es Gálatas y casi ya al final es Filipenses, ¿ya? Y bueno, ya terminando, tenemos una tareita, lo siento, tengo, hay tarea que son exposiciones, ¿ya? Hay 6 temas. Uno es el judaísmo. Quiero que hablemos y que alguien pueda exponer sobre el judaísmo como religión. Aparte de lo que ya mencioné, hay mucho más. Entonces, hablamos con mi mamá y dijo que sí que sería bueno que aprendamos sobre cómo era el judaísmo en ese tiempo, sobre sus fiestas, sobre los ritos que hacen, ¿cierto? El tema 2 es la ley, 3, gracia, 4, justificación, 5, esclavitud, 6, libertad. ¿Qué hay que hacer con esto? Usted puede elegir un tema, usted me dice cuál es, hay 6 temas. ¿Y qué hay que hacer? Marcar en la Biblia la palabra. Usted va a leer todo Gálatas, lee todo Gálatas, y no sé, pues si usted eligió ley, marca con un subrayador todas las veces que dice ley. Y después hacer como una exposición de qué es, a qué se refiere, qué significa para la vida de los creyentes, para la vida del creyente eso. Sabemos, por ejemplo, se sabe que la gracia, ¿cierto?, es un regalo de Dios, un regalo inmerecido. Pero hay mucho más que Pablo desarrolla en su carta. Es algo mucho más hermoso y profundo que puede enriquecer nuestras vidas. Entonces, dependiendo de la palabra que ustedes elijan, la idea es que es decir qué es, a qué se refiere, profundizar sobre esta palabra y qué significa para la vida del creyente. ¿Ya? Así que, si quieren, está opcional, que si hay una pareja o 2 personas que quieran hacer un tema, lo pueden hacer en pareja o de forma individual. Están esas 2 opciones. ¿Ya? Entonces, voy a traer un lápiz, me esperan un poquito. Para anotar, ¿tenía un lapicito? Ahí. Ya. Ahí están las fechas. También están al ladito las fechas. O sea, el que presenta el judaísmo va a ser la próxima semana, el jueves 30 de septiembre. La ley y la gracia, el jueves 7 de octubre. La justificación y la esclavitud, el 14 de octubre. Y la libertad, el jueves 21 de octubre. ¿Ya? El que hable sobre el tema de la libertad, también que haga este contraste con el libertinaje, ¿cierto? Que después lo desarrolla con el tema
el capítulo 6 de Gálatas, de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, ¿ya? Eso, ya. ¿Quién quiere? ¿Quién tiene un tema que quiera dar? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? 5 nosotros, esclavitud. Ya. La hermana Esperanza y el hermano Rafael, el tema de la esclavitud. Pueden, si quieren, ver 14. cómo era la esclavitud en Roma. Si quieren, pueden ahí hacer como un trabajito más y ver cómo lo entendían los romanos la esclavitud. ¿Ya? Ya, ¿quién más? Justificación yo. Ya, la hermana Irene, ¿cierto? Justificación. Sí. ¿Qué es la justificación? ¿Para cuándo es? Esa es para el jueves 14 de octubre. Ya. Ya. ¿Quién más? Yo Aquí, quiero ¿ya? la libertad. Libertad. Fabián, el 6, libertad. Aquí en la casa, ¿Ven tomar primero? ¿alguien quiere tomar el primero? ¿A la una o al agua? Sobre el judaísmo, ¿alguien lo toma? Yo. Ya. Somos Ahí está no está la... Ya, si alguien quiere tomar judaísmo a la una. No, pues. Paulita. ¿No? ¿A la una? Ya, bueno, Ya. La hermana Paula toma el judaísmo, ese para la próxima semana, ¿ya? Y quedaría ya. entonces ley y gracia. Eso, hay que ver el judaísmo en este caso, el judaísmo no hay que marcarlo en la Biblia, sino que es como algo aparte del libro de Gálatas. Verlo en una página de internet sobre la religión del judaísmo, ¿ya? En los tiempos En los tiempos ahí, cómo hacían, cierto que los niños a tal edad tenían que leer algo, entonces ir aprendiendo para que nosotros vayamos entendiendo cómo eran los judíos de ese tiempo, ¿ya? Eso. Aquí en la casa queda ley y gracia. Ley y gracia. ¿Alguien aquí? Estoy preguntándole aquí qué van a tomar. Con mi mamá todavía. Ah, ya. Vamos a esperar un poco porque sé que hay unos hermanos que no se pudieron conectar y quizás quieran tomar un tema. ¿Ya? Ahí. No sé si la hermana Rosita, si no puede, no hay problema, hermana Rosita, pero si quiere, ahí se puede anotar con uno. Puede ser Pero, con... por ejemplo, la ley y Grecia queda, ¿cierto? Sí, pero es separado, sí. Gracias. Ya, pero, por ejemplo, Grecia, ¿dónde tengo que buscarlo? ¿En la Biblia o en internet? Gracia es buscarlo en la Biblia, hablar sobre la gracia. La gracia Gracia. esa la tienen que buscar, leer Gálatas ¿Sí? y marcar donde dice gracia y ver a qué se refería cuando hablaba sobre la gracia en Gálatas. Todo ahí en Gálatas. Ya, ahí le voy a hacer empeño, sí, me equivoco, me perdonan. No, pues si estamos ahí para aprender, no hay problema. Y Entonces, eso, en recuerda, Gálatas lo busco. sí, en Gálatas. En Y Gálatas subrayarlo. busco gracia, ¿sí? Y Sí. subrayarlo. Ya, Subrayarlo y ahí después usted cuando lo vaya leyendo, ver a qué se refiere, qué significaba para los creyentes. Usted ahí vaya como viendo, leyendo qué quería decir Pablo y Bernabé cuando mencionaban esas palabras. ¿Ya? ya. Para el jueves 7 de 7. octubre. Jueves 7 de octubre. Y ahí quedaría solamente ley que vamos a preguntar quién va a ser. La hermana Rosita, sí. Ya. ¿Y esto? Consulta ¿Sí? el tiempo, ¿cuánto tiempo tiene que ser? De 5 a 10 minutos. Puede ser con PowerPoint, si no quiere sin PowerPoint, solamente hablarlo. Puede ser como usted quiera. ¿Ya? Eso. Ya, muy bien. Sí. Y acá tenemos, para los que le quieren, yo dije, es opción, ya esto es una tarea voluntaria. ¿Ya? Para los que quieren nomás. Dice, lea Hechos 14, del 8 al 20, lo que leímos ahí, y describan lo que le pasó a Pablo mientras ministraba en Galacia. Lo que hablamos hoy día, pero póngalo en sus propias palabras. ¿Ya?
Después lea Gálatas del 1 al 10, ¿ya? Y mencionar cuáles dos acusaciones han hecho los judaizantes en contra de Pablo. ¿Cuáles fueron esas dos acusaciones que le hicieron a Pablo? Y en tercer lugar, ya, me molestan aquí. En tercer lugar, acá hay que hacer un bosquejo. Dice, lea y ponga un título para la siguiente referencia. O sea, del Gálatas 1.1 a Gálatas 2.29, usted lo lee y le pone un título, como lo hicimos en el caso de Filipenses, ¿recuerda? En este caso ya están las divisiones, solamente que usted le tiene que poner el título a ese párrafo. Eso, Gálatas del 1. aquí está. Gálatas, primero es Gálatas del 1 al 1.1 al 2.29, después del 3.1 al 4.31 y después del 5.1 al 6.18. Esto igual lo voy a enviar un pantallazo al grupo de WhatsApp para que lo tengan, ¿ya? La tarea voluntaria le voy a hacer un pantallazo. ¿Qué hay que hacer aquí en el bosquejo? No entendí bien. Lee ese parrafito de ese Ya. versículo a ese versículo y usted le pone un título. De lo que usted, la idea general lo pone como título. Por ejemplo, como lo hicimos con Filipenses. De este párrafo habla sobre, no sé, el amor de Dios en la vida del creyente. Ese va a ser el título de estos párrafos. Y así sucesivamente con los demás. ¿Se entendió? ¿Ahí sí se me expliqué? Ya, y aquí se explica cuando se lee, se pone con las palabras nuestras. Sí. O sea, más que explicarlo, ponerle un título. Usted crearle un título con sus palabras, no el título que aparece ahí en la Biblia, algunas que ya Ya. tiene, sino que usted le ponga su propio título a esos párrafos. ¿Ya? Obviamente no hay pruebas, es voluntario, es para que ayudar a estudiar Gálatas en la semana. ¿Ya? Eso. Va a dejar de compartir, le voy a enviar la tarea y la otra que sería las exposiciones, ¿ya?